a la Academia Mexicana de la Historia. Como ya va a ser una muy buena costumbre los lunes encontrarnos en este ciclo de conferencias intelectuales socialistas emigrados en México. Y pues gracias por estar aquí en nuestra transferencia vía Facebook y también en nuestro canal de YouTube. Y sin más, pues voy a dejarle los micrófonos al doctor Carlos Illades, coordinador de este ciclo. Muchas gracias, Yasmín. Buenas tardes. Buenas tardes a todo nuestro público. El día de hoy tendremos la segunda sesión de nuestro ciclo Intelectuales Socialistas Emigrados en México. Y hoy escucharemos a la doctora Lisette Jacinto, que nos hablará de Alice Ruhl, Gerstel y Otto Ruhl. Lisette es doctora en Historia por la Universidad Witten-Herdecke de Alemania. Su asesor fue el reconocido historiador John Russell. De 2004 a 2009 fue miembro del Instituto de Estudios Avanzados de Cultura de Essen, en Alemania. Licenciada en Historia por la UNAM y con estudios de maestría en la Universidad Autónoma de Puebla. Lisette ha sido docente en la Universidad de Colonia, en la Universidad Heinrich Heine, en Düsseldorf, en Alemania, y asimismo ha sido profesora invitada en universidades de Europa y América Latina. Desde 2015 es profesora e investigadora titular del Instituto de Ciencias Sociales y Humanidades de la UAP. 2 años después, se incorporó al Sistema Nacional de Investigadores. Actualmente forma parte del comité editorial de las revistas Historia da Historiografía Brasil y de IMEX México Interdisciplinario de Düsseldorf, Alemania. Desde 2020 es miembro del Consejo de Asesores de la editorial Bloomsbury en Inglaterra, en la colección Teoría y Método. En el año de 2022 fue organizadora del 4º Congreso de la Red Internacional de Teoría de la Historia, llevado a cabo en la ciudad de Puebla. Ha coordinado los libros Géneros y Ciencia, publicado en 2011, y Racismo, Cuerpo y Violencia en América Latina, publicado después en el año de 2019. Las líneas de investigación de la doctora Jacinto tienen que ver con la teoría de la historia, particularmente la microhistoria, historia cultural e historia conceptual, los movimientos sociales, el feminismo, la historia de México de los siglos XX y XXI, así como de las relaciones México-Alemania, en especial el exilio de izquierda germanoparlante en México. Sin más, le doy la palabra a Lisette para que comience su conferencia. Muy buenas tardes, muchas gracias Carlos por la invitación, muchas gracias a la Academia Mexicana de la Historia y también a Yasmín Jimeno por todas sus gestiones para que esta conferencia llegue a buen puerto. La conferencia que les tengo preparada el día de hoy para mí también significa un poco un reto porque se trata de unir dos personalidades y dos personalidades que además son muy complejas y que, bueno, formaron un matrimonio, pero de todas maneras yo he tenido como un énfasis mayor en la obra de Alice Ruhl Gerstel, por ser ella un poco, pues, mucho más marginada que Otto Ruhl, que era un hombre que fue muy conocido en su tiempo, como lo trataré de explicar en esta conferencia. Entonces, tengo preparada una presentación PowerPoint, voy a compartirla. Entre los muchos desastres que dejaron el nacionalsocialismo alemán y la Segunda Guerra Mundial está el ostracismo y defenestración del que fueron objeto aquellos que no comulgaron con su ideología y que además resultaron ser blanco de sus mezquinas persecuciones. Primero, antes que nadie, ocuparon este lugar los pensadores de izquierda y las feministas. El matrimonio Ruhl, del cual les hablaré hoy, estuvo justamente en el blanco de los primeros ataques de la Gestapo o policía secreta alemana de Adolf Hitler.
Otto Rühle era un consumado político de izquierda y su segunda y 20 años más joven esposa, Alice Rühle Gerstel, en la década de los 20 fue una reconocida feminista y divulgadora de la psicología individual en el espacio germanoparlante. Hoy en día me atrevería a decir que no son muy conocidos o no tanto como deberían serlo a causa de la persecución, censura y eventual exilio del que fueron objeto, este último llevado a cabo en México de 1935 a 1943 en la Ciudad de México. Los Rühle contrajeron nupcias en 1922 y fue durante la movida década de los 20, enmarcada en Alemania por la denominada República de Weimar, 1918-1933, cuando la pareja llevó a cabo algunos de los proyectos editoriales más relevantes de sus carreras intelectuales. Incluso fundaron la editorial Am anderen Ufer, en la otra orilla, como se dijo cuando se reconocieron. Otto Rühle, 1874-1943, ya había figurado de manera notable dentro de la escena política de Alemania, pues había pertenecido al Parlamento del Imperio Alemán como diputado por el Partido Socialdemócrata. Además, tenía una obra pedagógica muy conocida en Alemania y con la que buscaba tener una incidencia dentro de la denominada pedagogía social en el contexto del Segundo Imperio, el cual va de 1871 a 1918. Y también se había destacado con artículos relacionados a la política social y la pedagogía práctica. Aquí en esta lámina, bueno, les quiero comentar un poquito cuál será el índice de la presentación, que tiene que ver con la biografía de Otto Rühle, con sus obras, con la política, o Otto Rühle con su incursión en la política, así como sobre el comunismo consejista, del cual fue un representante bastante importante. Asimismo, hablaré sobre el matrimonio cuando se conocen Alice y Otto, cuando forman la editorial, la persecución y el exilio primero en Praga y después en México, así como su producción intelectual y su incursión en la Comisión Dewey. Y por último, les hablaré sobre Alice Rühle Gerstel, sus obras, el feminismo y la psicología individual, el aislamiento intelectual que vivieron en México y la muerte. Otto Rühle, Karl Heinrich Otto Rühle, nació casi con la fundación del Imperio Alemán en 1874 en Großschirma, Sajonia. Fue el segundo hijo del matrimonio conformado por Ida Christine Emilie Schroba y Karl August Heinrich Rühle. Se trataba de una familia campesina que se había transformado en proletaria cuando su abuelo perdió sus tierras ante el embate del capitalismo en el agro. Su padre fue ferrocarrilero y militaba en organizaciones obreras. Entre 1881 y 1889 acudió a la escuela primaria en Grodritz. A partir de 1889 y hasta 1895 llevó a cabo sus estudios en el seminario para maestros en Neustadt, Sajonia. A partir del 96 fungirá como ayudante de profesor en Oderan, Freiberg. Así, desde temprana edad se dedicó a ser maestro de educación elemental, sobre todo ligada a los hijos de los trabajadores. Su vida como profesor, educador y político tuvo siempre como objetivo central la abolición de las desigualdades de las clases trabajadoras. El 3 de junio de 1901 se casó con su primera esposa, Johanna Erna Enrica Zacarías, 1878-1920, quien hasta el comienzo de la guerra se mantuvo muy activa en el movimiento de mujeres. Su hija, Margarete Grete Rühle, nació el 14 de enero de 1903 en Hamburgo. Johanna, su primera esposa, moriría en Leipzig en marzo de 1920, apenas a los 42 años y después de una larga enfermedad. Uno de sus primeros trabajos sobre educación fue Arbeit und Erziehung, trabajo y educación. En este estudio incluyó el desarrollo adecuado a la edad del cuerpo y la mente, así como la educación para la voluntad moral y el sentimiento social. En los años siguientes, Rühle regresó al análisis sobre el aspecto social de la educación, por lo que veía la educación para la socialidad como un contraste político-educativo y en contraposición con la educación clasista e individualista del capitalismo. Esto quedó patente tanto en su escrito Cuestiones básicas de la educación, en el que definió la pedagogía social como una unidad de la educación comunitaria e individual y analizó la educación contemporánea en las familias proletarias, así como las escuelas primarias y la educación en la calle, como en su libro Kind und Umwelt, o sea, Niño y Ambiente, que subtituló como una pedagogía social.
Algunas de sus ideas más tempranas pueden encontrarse en el periódico La Voz del Pueblo de Chemnitz, y donde laboró entre 1900 y 1902, y en El Observador del Pueblo, donde reflexionó acerca de las condiciones de enseñanza de los maestros, la socialdemocracia y fundamentos elementales de pedagogía, y sobre todo acerca de las condiciones del niño proletario. Y siempre bajo la premisa de una concepción de la educación materialista pragmática, tal y como los estudios en pedagogía social lo han identificado. Y aunque gran parte de su pensamiento pedagógico se originó en el contexto del Segundo Imperio Alemán, este sufrió de igual modo un desarrollo a partir de la introducción de la psicología individual en relación a la pedagogía del niño proletario. Entre 1907 y 1913 estuvo comisionado por el Partido Socialdemócrata Alemán como Wanderlehrer, maestro itinerante, es decir, no contaba con una plaza fija, lugar o escuela donde desarrollarse como funcionario. Esta profesión se remonta a la época de las revoluciones de 1848, cuando los maestros itinerantes asesoraban a los campesinos y en un mundo que iba industrializándose a gran velocidad. Como era de esperarse, la revolución industrial que aceleró y trastocó todo el siglo XIX fracturó las comunidades. Por eso, y durante el Imperio Prusiano, se alentó a la capacitación de maestros itinerantes en Alemania, por ejemplo, en el área textil. Con esta actividad, Otto Rühle, esperen un momentito, ganó una mirada acerca de las familias proletarias. Además de conocer la formación de estas, pudo conocer de primera mano el nivel de educación y el potencial de aprendizaje de sus oyentes. La psicología individual había, incluso en Alemania, cobrado gran impulso como disciplina autónoma y la más importante de las ciencias auxiliares de la pedagogía. Sin embargo, hay que tomar en cuenta dos premisas críticas fundamentales que se encuentran en la base teórica de los Rühle, y este es uno de los puntos en donde van a converger los pensamientos de ambos. Uno, la psicología ha sido tomada, según los avances de la americanización y el taylorismo, como una herramienta al servicio del capital y con el fin de estudiar el alma humana, con el fin de obtener la productividad máxima, es decir, exprimir la plusvalía derivada de la explotación de las y los trabajadores. Entonces se pregunta Rühle, ¿cómo no iba a tener interés el proletariado en asegurar las conquistas de la psicología, pero para sus fines? Segundo punto, los Rühle se separan de las explicaciones en boga del Dr. Freud para afiliarse y seguir los planteamientos adlerianos. Dicho estudio, y mucho más detallado en cuanto a sus propuestas analizadas a partir del método comparativo, se condensó en el libro de Alice Rühle-Gerstel intitulado Freud und Adler, Freud y Adler, ¿no? Que es el representante de la psicología individual. Pero podemos decir que para la pareja el método de la psicología individual resultaba más cercano al carácter revolucionario que se buscaba despertar en el proletariado alemán. Fueron Adler y Marx los puntos nodales de confluencia intelectual de la pareja Rühle. Otto Rühle retomó en sus trabajos sobre pedagogía social los aportes de la psicología individual en concordancia con su afiliación teórica marxista, mientras que Alice Rühle-Gerstel incorporó en sus trabajos sobre feminismo el materialismo histórico, además de su afiliación a la psicología individual, de la cual se volvió una digna representante y difusora en la década de los 20 del siglo pasado en el espacio germanoparlante. La psicología individual de Adler representa en sus palabras una teoría psicológica de carácter fundamental enteramente revolucionaria, cuyas consecuencias coinciden con las de la sociología revolucionaria marxista. Es decir, Otto Rühle encontró en la psicología individual el instrumentario necesario, por ejemplo, patrones de acción, comportamiento y estrategias de la gestión de la vida para aclarar el tiempo denominado como capitalismo industrial en el que se ubicaban los individuos pertenecientes a la clase proletaria, sin olvidar también la importancia del desarrollo de la autoestima para la conciencia de los individuos, como es bien sabido. El objetivo principal era esbozar el perfil psicológico de la juventud proletaria o por lo menos dar los primeros pasos en ello. Alfred Adler, 1870-1937, había pertenecido junto a Wilhelm Stekel, Max Kahane y Rudolf Reitler al grupo conocido como Sociedad Psicoanalítica de Viena, conformada por Sigmund Freud alrededor de 1902. Pero después de muchos debates entre Freud y Adler, finalmente este último decidió dejar el grupo y fundar lo que más tarde se conocería como psicología individual.
Cabe recalcar que el mismo Adler se adhería al socialismo y se decía que sus seguidores eran partisanos. Por los archivos debidamente guardados y preservados por el Círculo Vienés, sabemos que, y cito, Adler leyó 3 artículos en el transcurso de las 3 últimas reuniones, el 1 de febrero de 1911. Se discutió una intitulada La protesta masculina como el problema central de su neurosis, y donde se resumen gran parte de sus teorías, no sin antes decir que el concepto de unidad de la persona como ser único e membrable, desempeña en su teoría un papel básico y unificador. Cierro cita. La psicología individual de Alfred Adler encuentra como dinamismos esenciales del alma humana la necesidad de individualidad y la necesidad de comunidad, es decir, acentúa el llamado a la humanidad por descubrir el sentido de la vida en el interés social. Además, la psicología individual asevera que, con independencia de la disposición del ambiente y de la experiencia, detrás de las fuerzas psíquicas subyace una idea directriz y que todos los movimientos expresivos, el sentimiento, el pensamiento, la voluntad, la acción, el sueño y los fenómenos psicóticos están en función de un plan de vida unitario. De este tender hacia un objetivo que el individuo establece para sí resulta la unidad de la personalidad. Así sobreviene en el órgano psíquico una teleología que se entiende como un artificio y construcción querida. Una breve referencia explicará y a la vez atenuará tan herejes aserciones. Más que la disposición, el acontecer objetivo y el ambiente importa su valoración subjetiva. Por lo demás, esta valoración a menudo se halla en extraña relación con las circunstancias reales. Este hecho fundamental no es fácil de hallar en la psicología de las masas, porque la superestructura ideológica sobre la base económica, ¿no?, yendo hacia Marx y Engels, y sus datos empíricos imponen un equilibrio de las diferencias personales. Empero, la valoración del individuo que con frecuencia produce una atmósfera estable, impregnada de sentimientos de inferioridad, se cristaliza de acuerdo con la técnica inconsciente de nuestro aparato de pensamiento en un objetivo ficticio a manera de compensación pensada y definitiva, y un plan de vida destinado a llevar a cabo esa compensación. La psicología individual concluye que toda neurosis debe ser entendida como una tentativa culturalmente equivocada de liberarse de un sentimiento de inferioridad y procurarse un sentimiento de superioridad. El esfuerzo psíquico compensatorio se encausa muchas veces sobre nuevas vías para así superar las situaciones difíciles de la vida. Asimismo, y de acuerdo a lo anterior, resulta sobremanera adecuado cumplir a la perfección la función de enmascarar un déficit del cual se tiene conciencia. El modo más difuso con el que intenta ocultar un sentimiento de inferioridad oriundo de la primera infancia consiste en construir una superestructura psíquica compensatoria. Hasta aquí la psicología individual, pero que me parece muy importante tomarla en cuenta, saber cuáles son sus planteamientos, porque mucho de la obra de estos dos intelectuales durante la década de los 20 va a estar basado justamente en uno de sus fundamentos, en la psicología individual, otro en el materialismo histórico. Desde 1912 fue electo como diputado del Parlamento alemán y el 3 de agosto de 1914, junto con Karl Liebknecht, fue uno de los únicos diputados que se negó a votar a favor de los créditos de guerra, es decir, se negó a apoyar la denominada Primera Guerra Mundial por tratarse esta de una guerra imperialista y capitalista. Su posición política lo condujo a distanciarse de la dirección del Partido Socialdemócrata y a sumarse a las tareas de Luxemburg, Mering y Liebknecht para formar un polo político alternativo para la clase obrera. Rühle participó desde la primera reunión del 5 de marzo de 1915 como representante de la clase obrera de Dresde. Unidos los disidentes pronto conformaron la Liga Espartaquista en 1916. En la psique del niño proletario, decía Rühle, el socialismo es precisamente comunidad y la comunidad es la antípoda de la dominación, la autoridad y la violencia. Mantener a la autoridad tan distante como sea posible significa estar más cerca del socialismo. Esta es la razón por la cual los grupos de jóvenes anarquistas, aislados, no muy fuertes, pero inamovibles en su actitud fundamentalmente antiautoritaria, que se han unido en una comunidad revolucionaria como Juventud Libre, tanto como los grupos de jóvenes de la Unión General de los Obreros, son hoy la vanguardia y la cúspide de la marcha proletaria hacia la meta socialista.
Por virtud de su disposición mental, son ellos quienes son los más claramente indicados para el nuevo trabajo. Son ellos los elegidos, y esto iba, ¿no?, junto con la idea de la Liga Espartaquista. Pero el 3 de noviembre de 1918, casi 40.000 marinos alemanes se negaron a seguir con los ataques, pues ya se había dado la capitulación de Alemania. A partir de esta sublevación, se levantaron insurrecciones en varios estados alemanes, además de grandes concentraciones de masas revolucionarias, así como la formación de consejos de obreros en Bremen, Hamburgo, Hannover, Berlín o Sajonia, en donde Rühle desempeñó tareas de dirección del proletariado emergente que derrocó al principio gobernante. Inmediatamente se estableció un gobierno de consejos de obreros y de soldados del que Rühle fue presidente. Sus tareas como agitador fueron plasmadas por el pintor expresionista Konrad Felix Müller. Y aquí, bueno, este cuadro que muestra a un Rühle relativamente joven, como presidente también ahí de los consejos. Su conducción fue breve, pues pronto los socialdemócratas reformistas fueron hegemónicos en la dirección, lo que obligó a Rühle a renunciar. Uno de los teóricos más reconocidos del comunismo consejista, junto con Hermann Werther y Anton Pannekow, y el cual defiende la tesis y praxis de una sociedad sin dictadura de partido, sin la dirección de un guía, sin desigualdad, sin jerarquía, una sociedad comunista de los consejos que el propio proletariado y no sus defensores intelectuales debía, es más, tenía que realizar en nombre de la historia, porque la única alternativa sería hundirse en la barbarie. Los acontecimientos siguientes son bien conocidos. A principios de enero de 1919, la dirección de la Liga Espartaquista fue torturada, asesinada y sobreasesinada. Karl Liebknecht, su compañero en el Reichstag, y Rosa Luxemburg, la dirigente socialista polaca-alemana y una de las mejores lectoras de Marx, fueron asesinados. 4 meses después, también Leo Jogiches, compañero de Luxemburg y fundador del Partido Socialista en Polonia. Alemania, quiero recapitular de manera muy sucinta, había pasado por varios regímenes en poco más de 100 años, a saber, la caída del Sacro Imperio Romano Germánico ante las guerras napoleónicas a principios del siglo XIX, la fundación de la Confederación de Naciones durante gran parte del siglo XIX, la conformación del Imperio Alemán bajo la batuta de la Casa de Prusia en 1871, y en el último lustro de esta, la declaración de la Primera Guerra Mundial, la Revolución de Noviembre de 1918 y finalmente la conformación de la denominada República de Weimar, que se mantendría hasta el ascenso del nacionalsocialismo en 1933. Al frente de esta recién formada república se posicionaban los socialdemócratas, reformistas, aquellos que terminarían ahogando la revolución socialista alemana en sangre y con ayuda de los militares imperiales y de los cuerpos libres, los Freikorps, quienes cometieron los crímenes de lesa humanidad contra la dirigencia de la Spartakusbund, la Liga Espartaquista. El 30 de diciembre de 1918, Otto Rühle fue uno de los fundadores del Partido Comunista de Alemania, el KPD, siguiendo las recomendaciones de la Segunda Internacional, pero también teniendo amplios debates en donde no estuvieron de acuerdo con sus lineamientos. Más tarde fue expulsado y por sus ideas críticas sobre la burocracia de los partidos y su idea de unir al partido y a los sindicatos de trabajadores, además de que ni más ni menos se pronunció contra toda participación electoral y parlamentaria del naciente partido. Los sueños se hacen realidad, la teoría se convierte en acción. Los educadores también experimentan la historia del mundo con los ojos bien abiertos. Sería un poco como podríamos condensar el pensamiento en este tiempo de Otto Rühle. Y aquí les voy a pasar una diapositiva que también me parece importante en el sentido de mostrarles un poco cómo es el proceso en el que se van conformando los partidos socialdemócratas comunistas en Alemania, y entonces comenzamos con la asociación
General de los Trabajadores Alemanes, que el fundador va a ser Ferdinand Lassalle en 1863. De hecho, es interesante ver cómo el Partido Socialdemócrata Alemán marca como esta fecha el tiempo el año de su fundación, aunque en realidad va a ser un poco posterior. De hecho, la fundación se da todavía bajo la dominación del Imperio Prusiano, pero no todavía como el Segundo Imperio. Más tarde, el Partido Socialdemócrata Independiente de Alemania, el USPD, que va a hacer una escisión justamente por las críticas a votar a favor de los créditos de guerra, y de esta se va a escindir una parte en la Liga Espartaquista, y la Liga Espartaquista va a conformar el Partido Comunista Alemania. Por eso aquí en la imagen más grande que pueden ver en su pantalla, en la parte de abajo dice el Partido Comunista Alemán y abajo Liga Espartaquista. Es decir, se habían fundido, ¿no? El Partido Comunista Alemán tenía como este subtítulo de Liga Espartaquista. En este tiempo es también cuando el Partido Comunista Alemán va a estar mucho más ligada a la línea bolchevista, y ahí es cuando también se va a escindir otra parte para conformar el Partido Comunista de los Trabajadores de Alemania. También no se dice Partido Comunista Obrero Alemán, de 1920, en donde ya se va a incluir la cuestión de los consejos, lo cual no significa que no estuviera dentro de los partidos que le habían antecedido, sino que aquí llegábamos a un radicalismo, digamos, mucho más profundo, ¿no? Entonces, y además, sobre todo, en contra del parlamentarismo, ¿no? Como está en el cartel de abajo, ¿no? Es justamente un cartel del KAPD, ¿no? Pero, digamos, siguiendo un poco la radicalización de este pensador, de Otto Rühle, o más bien la congruencia de este pensador, se forma la asociación que es la Unión General de los Trabajadores de Alemania, la AUD, en 1919, que después va a desembocar en la AUE, en 1921, y de la cual va a ser él uno de los principales ideólogos, y sobre todo teniendo la meta de instaurar la dictadura del proletariado, previamente organizado en consejos espontáneos, ¿no? Donde se decía bajo el parlamentarismo y la dictadura de partido. A mí me parece también que justamente dentro de esta organización tiene una de las mejores definiciones de justamente la dictadura del proletariado, total y absolutamente alejada de esta idea de la dictadura de partido de la línea de la ex Unión Soviética. Bueno, en 1920 fue fundador en Berlín del KPD, Partido Comunista Obrero de los Trabajadores de Alemania, mismo que defendía el ideal acerca de que los consejos tendrían la tarea principal de llevar a cabo la revolución comunista, emulando a los soviets. No olvidemos que en Hungría también se habían intentado llevar a cabo la revolución soviética húngara. En 1920 fue enviado a Moscú como delegado del Partido Comunista Obrero Alemán al Segundo Congreso de la Internacional Comunista, pero se negó a que su partido siguiera la línea de la Internacional de la Segunda Internacional para afiliación de partidos, ya que consideraba que los bolcheviques pretendían someter a los diversos partidos en este viaje, y en este viaje pudo entrevistarse con Lenin. De hecho, más bien es la Tercera Internacional. A su vuelta a Alemania fue severamente enjuiciado por la dirección del Partido Comunista Obrero Alemán, y más adelante, en octubre, fue expulsado de sus filas. Más tarde se esforzó por conformar la Unión General Obrera de Alemania, y bajo el lema "La revolución no es asunto de partido, sino solo será posible a través de la participación activa y consciente de las grandes masas proletarias", tal y como correspondía a su ideología consejista socialista. Pero la Unión también se escindió. La sección Allgemeine Arbeiter-Union Einheitsorganisation apoyaba las posiciones de Rühle y se caracterizó por ser más de corte sindicalista y anarquista, aunque sin abandonar su concepción marxista del mundo. Según Otto Rühle, la revolución proletaria era solo posible a través de la participación activa y consciente de las grandes masas proletarias.
A partir de este momento y paulatinamente se distanciará de los distintos grupos políticos y nunca más volverá a militar en ninguno de ellos. De ser un líder reconocido, se convirtió en una figura marginal. Participó, digamos, dentro de esta asociación hasta 1925. Poco antes de sus últimas participaciones políticas, conoció en diciembre de 1921, bueno, aquí solamente una foto con otro ideólogo del comunismo consejista, que es Anton Pannekoek, que, bueno, increíblemente también era un astrónomo holandés, ¿no? Poco antes de sus últimas participaciones políticas, conoció en diciembre de 1921 a la que será su segunda esposa, Alice Rühle Gersten, y con quien se casó el 6 de junio de 1922. Alice y Otto se conocieron gracias a la intermediación de una amiga en común y a quien Alice le había comentado un sueño que tuvo cuando contaba con 16 años. Se trataba de una letra especial que al verla en un libro y al saber el nombre de su autor no pudo resistir conocerlo bajo la consigna de que se trataba del hombre de su vida. Más tarde y después de casarse fundaron la editorial Am anderen Ufer, que es, digamos, aquí es un ejemplar bastante maltrecho de la editorial que tuvieron y que funcionó durante toda la década de los 20. También en la otra fotografía están los Rühle en su casa de Friedewald, ahí con su mascota. Esta editorial también fue posible a partir de la herencia que tiene Alice Rühle Gersten, de la cual les hablaré un poquito más adelante, pero ella recibe una herencia porque había cometido suicidio su madre en este tiempo, su padre también había muerto, y ellos eran fabricantes de unos muebles de una fábrica muy importante de muebles, entonces, bueno, heredó una pequeña fortuna, digamos, ¿no? Bajo este sello publicaron diversos textos dedicados a sus intereses principales, es decir, él sobre la educación del niño proletario, según sus propias palabras, pobre paria, es la criatura más desvalida que vive bajo el sol, así como sobre la educación socialista, la escuela del trabajo, textos marxistas y ella sobre la posible vinculación del marxismo y la psicología individual y sobre el problema de la mujer en Alemania en la primera mitad del siglo XX. Además de la tarea de editor, Otto Rühle se dedicó durante la década de los 20, la denominada República de Weimar, a dictar conferencias y clases relacionadas a temas socialistas. Fue por esta actividad que el régimen hitlerista, como él solía llamarle, llevó a cabo una persecución en contra de la pareja Rühle. Así, a solo 2 meses de haber llegado al poder, su policía secreta, la Gestapo, entró a la casa de los Rühle, ubicada en Friedewald, Dresde, con el fin de confiscar sus escritos y biblioteca. La biblioteca, bien lo saben los perseguidos de todos los regímenes, es lo primero que se pierde. En ese momento, los Rühle, bueno, aquí solamente quiero ponerles algunos libros que fueron editados por la editorial, ¿no? En ese momento los Rühle se encontraban en Praga, ciudad natal de Alice Rühle Gersten. El 10 de mayo del mismo año se llevó a cabo la quema de libros de los opositores al nacionalsocialismo, pero también de todos aquellos autores que pudieran despertar la crítica del nuevo gobierno. El mismo mes en el que la Gestapo terminó de destruir y saquear su hogar a las afueras de Dresde. El exilio de los Rühle había comenzado para jamás regresar a Alemania. Otto Rühle permaneció en Praga hasta 1935, año en el que por gestiones de su yerno Fritz Bach, economista suizo y avecindado en México desde 1926 y bajo el gobierno de Plutarco Elías Calles, consiguió un trabajo en México, en la Secretaría de Educación Pública del régimen cardenista. El 29 de noviembre de 1935 entró Otto Rühle a México como inmigrante incondicional por un año refrendable hasta 5 con la tarjeta 102999 de la Secretaría de Gobernación. Desde el 1 de enero se desempeñó como técnico en la Secretaría de Educación Pública asignado al Instituto de Psicopedagogía e Higiene Escolar. De 1936 a 1938 se dedicó a la redacción de textos relacionados a asuntos educativos, a la escritura de diversos artículos, por ejemplo, sobre educación socialista para los maestros rurales,
así como dictámenes, manuscritos, pero también a la preparación de materiales para escuelas nocturnas dirigido explícitamente a los trabajadores. Edición que estaría a cargo de la Comisión de Educación e Higiene Escolar y publicación de materiales como El alma del niño proletario, ¿no? Que es esta versión. Una versión revisada de su clásico El niño proletario. Se trata de un estudio pedagógico riguroso y vinculado a la psicología individual con el fin de esbozar el perfil psicológico de la juventud proletaria, para entender cabalmente su modo de ser y a través del sentimiento de inferioridad y los mecanismos de sobrecompensación y las posibles neurosis desarrolladas en su intento por construir esta superestructura compensatoria. Es una obra dedicada a los hijos de los trabajadores urbanos. Para Otto Rühle resulta muy importante diferenciar dentro de la individualidad de cada niño entre los diferentes tipos psicológicos y con el fin de desarrollar apropiadas estrategias pedagógicas. De tal modo que para Rühle deben distinguirse entre dos tipos de niños. Primero, el tipo sensitivo y el cual es más apto para llevar a cabo tareas que ameriten concentración y estudio más profundo. Y segundo, el tipo motor, referente a aquellos niños que necesitan más movimiento y actividades físicas. Así, dichas diferencias son de gran significado para la educación y organización escolar. Especialmente en sus textos, Historia ilustrada de las costumbres del proletariado y El niño y el ambiente, un estudio psicopedagógico, aquí, y un estudio psicopedagógico, podemos ver la influencia que ejerció la psicología individual en su obra y pensamiento. Otto Rühle identificó otras problemáticas no antes vistas por los intelectuales marxistas, quizá y también por su compromiso con la educación socialista enarbolada por el gobierno cardenista. Un detalle del que, por cierto, muy pocos hablan es que la pareja Rühle se encontraba en la Casa Azul de los Rivera Kahlo la noche en que Trotsky y Natalia Sedova arribaron a la Ciudad de México para iniciar su exilio mexicano. Ahí también se encontraba Fritz Bach, quien había fungido como enlace entre la pareja Rühle y el gobierno cardenista para entrar a México, incluso con visas de trabajo y no en calidad de apátridas y perseguidos políticos. Además, Otto ya había estado 5 años antes en México. Este me parece un detalle muy importante dentro de esta inmigración socialista, que no entran como refugiados a México, sino entran con un trabajo que les daba una cierta estabilidad, además de que la hija y el yerno de Otto Rühle se encontraban en México, aunque después habría unas disputas ahí familiares bastante profundas que nunca pudieron resolver. Es de destacar su participación dentro de la Comisión Dewey como representante de los trabajadores europeos, según quedó estipulado en una carta escrita a Erich Fromm en 1937. De la comisión, el ex líder bolchevique dijo: la comisión de investigación tenía una tarea totalmente concreta, verificar el veredicto de Moscú. La tarea de la comisión fue definida por su presidente al comienzo de las sesiones. John Dewey ya era un viejo conocido de Rühle, no solo por su trayectoria y aportes al pragmatismo, sino porque Dewey había estructurado una pedagogía positivista, naturalista y experimentalista. En 1896, como catedrático de pedagogía, había fundado su famosa escuela experimental y, por si fuera poco, tenía la reputación de ser el pensador representativo de los Estados Unidos. Como testigo, participé en la investigación de esta cuestión concreta. La comisión nunca pretendió como tal expresar su punto de vista sobre cuestiones históricas, teóricas o políticas, pero sí contrarrestó los intentos llevados a cabo por Joseph Stalin por encarcelar y acusar a los líderes de la revolución bolchevique. Como vimos anteriormente y a través del itinerario político de Rühle, dentro de los partidos y asociaciones políticas, en Alemania sabemos que de ninguna manera comulgaba con las ideas políticas de Trotsky. De hecho, Otto Rühle era un gran crítico del régimen nacionalsocialista, pero también del régimen comunista sustentado bajo la mano dura de Stalin. A propósito de esta postura, Rühle publicó un escrito en la revista consejista norteamericana Living Marxism, en donde declaraba: Rusia fue el primer ejemplo para el fascismo. La crítica iba encaminada a los comunistas de partido, aquellos que habían instaurado la dictadura constitucional, la dictadura de los kulaks y adoptando todas las características del Estado total.
Este artículo me parece muy relevante, aunque fue escrito en 1939, fue primero editado en Francia como Fascismo Café, Fascismo Rojo, y en donde hace una crítica devastadora hacia los dos regímenes, y este también es uno de los puntos, digamos, medulares que tenemos que tomar en cuenta de la pareja Riule, sobre todo dentro de su estancia, durante su estancia en México, porque como sabemos, muchos pensadores de izquierda que estaban llevando a cabo el exilio en México, etcétera, etcétera, habían preferido cerrar filas con el comunismo soviético antes que criticarlo. Otto Riule llevaba una crítica de toda una vida, y esta crítica es la que lo distancia y lo aísla de alguna manera del grueso grupo de exiliados en México. Algunos otros pensadores, hay pocos pensadores que también se sienten, digamos, llamados por esta crítica, al igual que los Riule, pero no son la mayoría de ninguna manera, ¿no? Eso hablaremos un poquito más adelante. Decía en este artículo ciertas cosas que me parece relevante subrayar. Por ejemplo, la lucha contra el fascismo debe empezar con la lucha contra el bolchevismo. En este artículo, Riule le recrimina al partido bolchevique haber apagado la flama emancipatoria de los consejos, regresando en cambio a los trabajadores, a los partidos, a los sindicatos y al parlamento. Ser miembro de la Comisión Dewey implícitamente significaba que sus miembros no tenían una afinidad política con el ex líder bolchevique. Era una de las características que debían tener todos los que se encontraban haciendo esta comisión en contra de los procesos de Moscú. Empero, es casi seguro que su participación no haya sido bien vista dentro del grupo de exiliados políticos de habla germana en México. Incluso Otto y Trotsky no salieron bien librados de los álgidos y cotidianos debates, a tal grado que, según consta en el diario que escribiera Alice sobre Trotsky, intitulado Kein Gedicht für Trotsky, ningún poema para Trotsky, los dos hombres tuvieron una discusión bastante subida de tono, y en la que Otto Riule sentenció a los gritos: «Usted, camarada Trotsky, es el peor estalinista de todos». Jamás volvieron a dirigirse la palabra. Trotsky, quien había entablado una amistad también con Alice, pues ésta había servido como traductora en la Comisión Dewey de las actas, le llamó por teléfono antes de que Otto llegara a su casa y para explicarle la situación. Un año más tarde, Trotsky era asesinado el 20 de agosto en 1940. Al final, aquí, bueno, en la foto, esta lámina me parece interesante. Bueno, en el centro está John Dewey, pero digamos, está la estrella, está Trotsky, y con la flecha amarilla está Otto Riule. Y aquí tenemos también una pintura de Dorothy Eisner que me parece interesante, que hace sobre la Comisión Trotsky. Y bueno, aquí, digamos, no marca bien a todos los que estaban presentes, pero sí se alcanza a ver también a Trotsky junto a Otto Riule. Entonces también me pareció interesante incluirla en esta presentación. A finales de la década de los 30, Otto Riule fue despedido de su trabajo en la Secretaría de Educación Pública. Aunque ya tanto él como Alice habían obtenido la ciudadanía mexicana, lo cual les permitió seguir viviendo en México. De hecho, uno de los mejores documentos que explican un poco la trayectoria de Otto Riule en este momento es justamente toda la documentación que hace para el proceso de obtener el pasaporte mexicano. Otto Riule, a quien se le describió como político, pedagogo, sociólogo, pedagogo social, psicólogo individual, investigador de la socialización, demócrata, consejista comunista, radical de izquierda, analítico social, teórico de la cultura, quedaba aislado y casi anulado de la escena laboral mexicana y excluido de los grupos políticos de hablantes en alemán. La misma suerte la correría a Alice. Pasaba sus días cultivando cactus y no había logrado aprender otra lengua que fuera el alemán, a diferencia de su esposa, que dominaba a la perfección 6 idiomas. Y esto es algo que yo pude ver en los archivos. Realmente hablaba y escribía, por ejemplo, el castellano casi perfectamente.
Uno de los últimos trabajos de Otto Rühle, elaborado en México y acerca de sus posiciones teórico-prácticas dentro del modelo de educación concebida por él, atravesando su experiencia como diputado del Imperio Alemán, como funcionario de partidos, como libre pensador, como comunista consejista y como exiliado en México, fue su escrito La Escuela del Trabajo, publicado en México en 1938. Esta monografía aborda desde el análisis de Otto Rühle el desarrollo de la Escuela del Trabajo, postulados y críticas hacia otras escuelas que han sido nombradas como tales sin serlo. Al final del escrito define qué es la Escuela del Trabajo. Es interesante ver que no lleva a cabo un análisis sobre la circunstancia particular de México, tomando en cuenta su colaboración dentro del Departamento de Psicopedagogía e Higiene de la Secretaría de Educación Pública. Uno de los puntos esenciales a la hora de estudiar los caos de exilio de izquierda es que no por tener una misma condición, exiliados, refugiados, extranjeros, nuevos en el país, recién llegados, dificultades para comunicarse, etcétera, se van a convertir en amigos y camaradas. De hecho, el exilio ahonda las diferencias y aclara las posturas. Quizás por eso Otto Rühle no se sintió nada identificado con una gran mayoría de exiliados germanoparlantes que por supuesto apoyaban el poder central de la ex Unión Soviética. Los Rühle se volvieron muy desconfiados en México y de las asociaciones que fundaron como Alemania, bueno, aquí una foto con Trotsky, como Alemania Libre o Freies Deutschland, o la Liga Procultura Alemana, aquí algunos carteles de lo que hacía la Liga Procultura Alemana. Como ya he dicho en algún otro artículo, la Liga Procultura Alemana, fundada en 1937 por Ernst Toller, Moritz Luft, Joseph Saumbos y Enrique Gutmann, se propuso difundir las enseñanzas de los grandes pensadores alemanes, de Goethe, de Herder, Schiller, Kant y muchos más. La Liga Procultura Alemana se identificaba con el objetivo de lograr una Alemania pacífica y justa. Asimismo, se dio a la tarea de denunciar los escritos nazis a través de los cuales las posibles familias de los alemanes asentados en México y de procedencia española eran reconocidos como arios, no así aquellos miembros que tuvieran un ápice de mestizos. De tal manera que se les enviaba un cuestionario que había que contestar para indicar la procedencia, además de solicitar el rastreo de la pureza de sangre, por lo menos hasta el año 1800, y de ser posible demostrar la procedencia familiar a través de la presentación de la documentación que así lo acreditara. Así, a principios de 1940, Rühle se decidió por iniciar un pequeño negocio, que a mí me parece una de las partes, no sé si decir tristes, contradictorias de toda la trayectoria de Rühle, ¿no? Mismo que consistió en que él pintaría postales costumbristas sobre la vida cotidiana del México rural y Alice Rühle las vendería y distribuiría en tiendas a modo de souvenirs para extranjeros, sobre todo norteamericanos. Para tal efecto, Otto Rühle utilizó el sobrenombre Carlos Timonero, mismo que hacía referencia al seudónimo utilizado a partir de 1932 en Alemania y en el exilio de Karl Steuermann. Entonces, aquí también tengo ¿no? este pequeñísimo, ¿no? Muestra, pero este dibujito que ustedes ven son el estilo de postales que Rühle llegó a hacer para vender como souvenirs y que tenía esto, ¿no? O sea, era sobre todo el costumbrismo mexicano o los clichés del mexicano de esta época y que, bueno, me parece como muy interesante, pero se menciona incluso como un negocio, incluso cuando se hace, cuando Alice escribe sus bienes y demás, también lo menciona, ¿no? Bueno, aquí es Diego Rivera pintando a Otto Rühle, y luego este es finalmente el cuadro que va, ¿no? A resultar, que está en el Museum of Art de Dallas, en Estados Unidos. Y bueno, el 24 de junio bueno, ahorita voy a ir con ese punto de la muerte. Sí, todavía tengo unos minutitos, ¿verdad? Alice Rühle cursó los primeros cursos en primarias bilingües de Praga, sobre todo, digamos, de alemán y checo. No olvidemos que se encontraba en Praga, en la parte de Bohemia, en la parte también donde era de habla alemana, la cual aún pertenecía al Imperio Austrohúngaro. Más tarde estudió en el Liceo para Señoritas, donde aprendió música y francés.
Durante la Primera Guerra Mundial trabajó en un hospital como enfermera voluntaria. Más tarde comenzó sus estudios en la Deutsche Karl Ferdinands Universität de Praga, los cuales fueron interrumpidos por la guerra. Mientras tanto, trabajó como institutriz en la Casa de los Habsburgo en el Palacio de Schönau. Al término de la guerra, Alice Rühle-Gerstel dejó la recién formada República de Checoslovaquia y se fue a vivir a Viena, periodo en el cual se acercó a la psicología individual de Alfred Adler, quien en esos años enseñaba en el Instituto Pedagógico de Viena. Leonard Seif fue su psicoterapeuta y quien le enseñó el método de análisis de la psicología individual. Más tarde, se matriculó en la Facultad de Filosofía de la Universidad de München, donde se doctoró el 3 de marzo de 1921 con la tesis intitulada Friedrich Schlegel und Chamfort, obteniendo la nota summa cum laude. Como ya lo mencioné, con la herencia de Alice y Otto, fundaron la editorial Amanden Ufer en Friedewald, muy cerca de Dresden. El primer libro que publicaron fue Alfred Adler y Freud, lo cual no fue ninguna coincidencia, pues Alice Rühle-Gerstel buscaría en su trabajo intelectual la incorporación de la psicología individual a las ideas feministas. En este tiempo hizo una gran difusión de la psicología individual en muchos programas de radio y ofreció diversos talleres y pláticas tanto en Alemania como en otras ciudades en Europa. Su obra, bueno, aquí un retrato de Alice y aquí también, ¿no? Para no dejar también cómo había tenido una afinidad con Trotsky y como les decía, incluso escribió un pequeño libro que se llama Ningún poema sobre Trotsky, donde hace una pequeña radiografía y la verdad también una crítica sobre la personalidad de este ex líder bolchevique, ¿no? Aquí está la primera obra que se publicó en la editorial y luego se publica esta segunda que es Der Weg zum Wir, que bueno, se puede traducir como El camino al nosotros, y que fue sin duda el esfuerzo más relevante por unificar el marxismo con la psicología individual y con el fin de analizar la importancia de la voluntad consciente y la capacidad de cada individuo para asumir su propio destino. En 1932 publicó su obra más importante y que a mí también me parece muy relevante, que es El problema de la mujer en el presente. Además, en donde analizó el papel de la mujer en la sociedad contemporánea y a partir de un análisis de larga duración introdujo el materialismo histórico como una herramienta fundamental de análisis. El problema de las mujeres abordaba las estructuras jerárquicas de género de las sociedades modernas y su anclaje individual en mujeres y hombres. Y también debo de decir que esta obra me ha llevado a analizar el feminismo en la primera mitad del siglo XX en Alemania. Además, podemos quizás decir que Alice Rühle-Gerstel es precursora de la obra de Simone de Beauvoir, por ejemplo, del segundo sexo. Simplemente, la obra, como lo vimos también, fue censurada, fue quemada, fue prohibida, y entonces en ese sentido esta censura que llevó a cabo el nacionalsocialismo de pensadores de izquierda, de pacifistas, de comunistas, etcétera, etcétera, podríamos decir, sí les funcionó la táctica. Durante este tiempo, Alice Rühle-Gerstel dedicó sus conocimientos a los niños, incluso fue directora de un suplemento cultural para el Prager Tagblatt, cuando fue quemado su biblioteca y quedaron en Praga. En 1936, el jefe de redacción de este periódico le otorgó una carta a Alice donde confirmaba un viaje de investigación en Norteamérica, justo cuando decidió seguir a Otto Rühle en su exilio en México, ya que su yerno y su hija se encontraban trabajando ahí. Alice entonces llegaría a México casi un año después que Otto Rühle, y además también es muy interesante todo el intercambio epistolar que llevan a cabo en este tiempo, porque es como una negociación en donde Alice le va hasta cierto punto a decir a Otto que ella también quiere seguir su trabajo, que no va a quedarse en la casa. Entonces, bueno, también esta pareja de intelectuales tuvo este tipo de discusiones. A juzgar por la obra elaborada en México, diversos artículos que trató de publicar en el extranjero, así como artículos para un público mexicano, Alice Rühle-Gerstel buscó entrar en la sociedad mexicana no como una apátrida, como una extraña, sino como un intelectual que había aprendido muy correctamente el castellano.
así lo demuestra la documentación a la que he tenido acceso tanto en México como en Holanda y Alemania. Y además trató de desentrañar la idiosincrasia del ser mexicano y de la mujer mexicana. Ahondó, por ejemplo, en la descripción de fiestas como la de los rábanos en Oaxaca o el Día de Muertos en Janitzio. Escribió acerca del carácter celoso de los y las mexicanas. Intuyó que había un patriarcado anclado en la cultura nacional y que derivaba en muchos comportamientos de índole cotidiano. En México, Alice Rühle-Gerstel se dedicó primero a trabajar como traductora en lo que más tarde conoceríamos como el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología. Asimismo, durante su exilio en México, se dedicó a publicar artículos relacionados con el feminismo. Además, terminó de escribir la novela autobiográfica de un brujo de Hanna und die Freiheit, La ruptura o Hanna y la libertad, que fue publicada póstumamente en 1985 bajo la editorial Fischer Verlag. De igual modo, fungió como traductora durante las sesiones de la Comisión Dewey en 1937 para la defensa de León Trotsky. Cabe mencionar que ni ella ni su esposo eran trotskistas, más bien eran socialistas humanistas, críticos desde el principio de los excesos llevados a cabo por los bolcheviques y más tarde por Joseph Stalin en la ex Unión Soviética, así como críticos y enemigos del nacionalsocialismo y de las políticas de Adolf Hitler. Durante el tiempo que cultivó una amistad con Natalia Sedova y León Trotsky, escribió el libro intitulado Kein Gedicht für Trotsky, del que ya les he hablado, y el cual es un análisis psicocultural político del gran ex líder del Ejército Rojo y durante su estancia en México, sobre su estancia en México. La producción de su obra en México estuvo dedicada a artículos en revistas y periódicos nacionales e internacionales, donde abordó temas relacionados con la vida cotidiana, la mujer y el análisis social de algunas fiestas y tradiciones de México. Y también uno de sus ingresos fuertes, porque la verdad es que en este tiempo mucho de lo que hablan dentro de sus cartas es la precarización que están viviendo, se dedicó a hacer crucigramas también. También dentro de estas cartas, lo que yo he podido notar es que hubo una intención muy grande por publicar en el extranjero y fueron bloqueados, fueron constantemente bloqueados. Obras muy importantes de ambos fueron recibidas mucho tiempo después o enviaban sus escritos, se les perdían, etcétera, etcétera, ¿no? Fue un tiempo bastante difícil para la pareja y además también un tiempo en donde todo giraba alrededor de la guerra como podríamos esperar justamente durante estos años y sobre todo viviendo en el exilio. El 23 de junio de 1943 murió súbitamente Otto Rühle por complicaciones del corazón. Un par de horas después, Alice saltó del balcón del tercer piso de su departamento ubicado en el edificio Carta Blanca en la calle de Manuel Villalongín, en la Ciudad de México. Esta misma tarde también, que, bueno, después de llevar a cabo el exilio en México, regresa a la República Democrática Alemana bajo la influencia soviética, es atropellada también el mismo día en Reforma. Es muy interesante ver o por lo menos me ha llamado a mí mucho la atención, este paralelismo, porque mientras las asociaciones alemanas tomaron el caso de Anna Segers de manera muy puntual y demás, aunque claro, sobrevivió, el caso de Alice no se dijo nada, hubo un silencio, ¿no? Pero obviamente, como ya les había comentado, hubo un círculo de amigos, de socialistas, humanistas que estuvieron con ellos, porque además fue un grupo muy nutrido de amigos que llegaron a conformar. Muchas de las cartas de este tiempo también tienen que ver con ayuda internacional para poder llegar a México, etcétera, etcétera, que creo que valdría mucho la pena profundizar. Y en el funeral de ellos, el doctor Frankel dijo las siguientes palabras sobre la pareja. Más de 20 años de unión entre estos dos seres diferentes fueron años fecundos y ricos. La artista, la psicóloga, la mujer formada por una cultura internacional había encontrado al militante, al revolucionario internacionalista, al pensador marxista. La importancia de su obra común solo podrá ser comprendida más tarde. Esta obra, que contiene muchas fuentes de iniciativa, nos inspirará todavía muchas acciones. Los vimos realizar esta maravillosa divisa: ser combatientes por sentirse
plenamente humanos. Pero antes, y mucho antes, Alice había escrito, y me permito ya por último hacer una libre traducción, ¿no? Del alemán al español, espero que no salga tan mal. Porque también una de las características de Alice Rühle fue que escribía poemas, ¿no? Entonces, esta era también como una de sus válvulas de escape. Entonces, bueno, esta poesía se llama Suicidio de un inmigrante. ¿Dónde me salvo del mundo? Estoy en medio de él, perdida, encerrada en medio de muchas puertas. El puente detrás de mí se quiebra y delante de mí solamente hay paredes. Hacia donde voy solamente es el final. Estoy sin culpa, en desgracia. No tengo ninguna casa ni ninguna tierra. No tengo papeles. Y si yo me perdiera, nadie me conocería. No tengo ninguna mujer, pero tampoco tengo para ofrecerle una cama. Y también nadie me la rentaría. Y la noche en el Parque Central es áspero. No tengo ningún derecho al pan. No no debo tocarme las manos. No debo de llevar a cabo ninguna queja. No tengo derecho a la angustia. No soy demasiado viejo. Y sin embargo, me superan en número. Los piadosos serán bendecidos. Me pongo lentamente frío. En el sexto piso, el balcón. De aquí nadie puede expulsarme. ¿Quién le escribirá a mi madre? Muy tarde, ya caigo. Muchas gracias. Gracias a ti, Lisette. Qué gran investigación, mis felicitaciones. La exposición me dejó las siguientes dudas que reúnen al campo de la psicología y la izquierda. El estalinismo instauró el pavlovismo como la verdadera ciencia psicológica y acusó a las psicologías individuales de burguesas. El coqueteo que tuvo Trotsky con el psicoanálisis le permitió al estalinismo acusar a Trotsky de liberal. ¿Sucedió algo similar con los Rühle? Es decir, su adhesión al pensamiento de Adler les valió algún tipo de condena o ataque por parte de la izquierda soviética, por ejemplo, los lombardistas en México. Son varias preguntas que vienen de la misma persona. ¿Te las sigo leyendo o una por una? Sí. Sigo. Sí. ¿Se conoce alguna discusión de las ideas provenientes de la psicología entre los Rühle y Trotsky? ¿Podría pensarse que el matrimonio Rühle fue precursor de la obra de Adler en México? ¿Usted sabe si realizaron traducciones al español por los Rühle y qué alcance tuvo en el mundo hispanoparlante? ¿Existió alguna relación entre los Rühle, Ivan Illich y Erich Fromm? Ok. Bueno, yo creo que es alguien que está muy vinculado a la psicología, lo cual me parece como muy interesante. Creo que voy a tratar de condensar un poquito, ¿no? Estas preguntas. Sí, dentro de este libro que les comentaba de Alice Rühle-Gerstel sobre ningún poema para Trotsky, uno de los puntos más álgidos y en los que se ve que Alice es muy crítico de Trotsky, es por eso que les decía que resulta un libro muy interesante porque desmonta un poco la idea de este súper líder y demás para Alice desde el punto de vista de una mujer que había llevado trabajo de organización sobre psicología individual junto con Otto Rühle en el espacio germanoparlante en la década de los 20, o sea, un trabajo bastante serio. De repente se da cuenta que un poco lo que habla
Trotsky acerca de la psicología individual es bastante superficial, que no tiene un buen entendimiento. Entonces, da a entender un poquito cómo Trotsky es, diríamos nosotros, bastante cuadrado en el asunto de lo que él piensa y lo que él dice es lo único, ¿no?, que contaba. O sea, no estaba como muy abierto a esa discusión. Entonces, sí, en ese sentido, creo que podría ser algo, ¿no? Digamos, Trotsky mucho más ligado al psicoanálisis en todo caso, ¿no? Se conoce, digamos, alguna discusión entre Trotsky y Ruhle, pues yo diría que o sea, sobre todo por el lado de Alice. Por el lado de Otto Ruhle, la verdad es que lo desconozco. Es posible que no, pero habría digamos, que verlo. Por otro lado, también es importante decir que el psicoanálisis, perdón, la psicología individual, sobre todo en México, a mí me parece, y esto es muy interesante a partir de la tesis que hizo un alumno mío, nos dimos cuenta que en realidad entra por Samuel Ramos. Por Samuel Ramos y el perfil del hombre en México. Entonces, pero además también Samuel Ramos va a Europa, se entrevista con adlerianos, o sea, de una manera muy, muy seria, y entonces también es una de las vertientes por las que entraría. Como mencioné, dentro de este punto yo pienso que los Ruhle estuvieron muy aislados, estuvieron muy apartados de lo que era, por ejemplo, las asociaciones culturales como la Alemania Libre, como la Liga Pro Cultura Alemana. Entonces, digamos, como llegar al público, y además, como también lo mencionaba, Otto Ruhle no hablaba el español, el castellano. Entonces, ahí de entrada teníamos una barrera muy, muy importante. Yo creo que para él fue algo, yo lo sé, ¿no? Viviendo tantos años en Alemania, es también como muy, muy, muy impactante, muy choqueante el querer a veces decir algo y no poderlo decir, ¿no? Entonces también creo que seguramente fue parte de su vida cotidiana en México. Sí, de hecho, Erich Fromm llega a México por mediación de los Ruhle. Entonces, esta es una de las historias más fascinantes, o que a mí me parece más fascinante, y ojalá que la próxima sesión en donde van a hablar de Erich Fromm, hablen de este punto, porque hasta donde yo me quedé en la Secretaría de Relaciones Exteriores, en el Archivo Genaro Estrada, no hay documentación sobre Erich Fromm. Entonces sí estaría como muy interesante saber esto, y bueno, toda su estancia también en Cuernavaca, etcétera, etcétera. Pero sí hay algunas cartas, bueno, no quiero decir que muchísimas, pero sí hay algunas cartas que intercambian los Ruhle con Erich Fromm, y como les decía, él mediaron para que viniera, y también hay muchas. Yo me he quedado muy corta en esta exposición en cuanto a toda la red intelectual de los Ruhle, no solamente en México, sino en Europa. Entonces, ellos tuvieron, por supuesto, que muchísimas conexiones, incluso con miembros de la Escuela de Frankfurt, una de las que hizo también una de las reseñas de la obra de El problema de la mujer en la época, en el presente, fue ni más ni menos que Hannah Arendt, que no fue una muy buena crítica, la verdad. Fue bastante dura, pero bueno, así era un poquito Hannah Arendt, bastante incisiva, incluso de joven. Entonces, no sé si me quedé corta en alguna respuesta, pero definitivamente creo que sí, mencionabas un poco lo de la cuestión de los Ruhle, y si esto fue alguna controversia también con los lombardistas, etcétera. Pues yo creo que la controversia con Lombardo Toledano, con los miembros del PS y demás, yo creo que estuvo en todos los niveles, ¿no? De hecho, hay unas palabras bastante fuertes de Alice en contra del sindicalismo mexicano. Entonces, sí, por supuesto. Y pues ya se podrán imaginar lo que habrá pensado Otto Ruhle del sindicalismo, lo que hubiera dicho también de un Fidel Velázquez, ¿no? Bien, en lo que llegan más preguntas, Lisette, aprovecharía y te
te preguntaría o comentaría algunas cosas para, bueno, bordar alrededor tu muy interesante conferencia. Lo de Samuel Ramos. Samuel Ramos, yo te iba a preguntar hace rato, pero acabas de responder, que pues plantea en el perfil del hombre y la cultura en México, que es de 1934, el planteamiento adleriano, pero se queda sobre todo con la idea del complejo de inferioridad, ¿no? Esto es, no aborda otros aspectos de esa psicología, al menos hasta como me acuerdo cuando leí el libro, sino es para explicar el culto, digamos, nacional mexicano a lo extranjero, ¿no? Entonces, en cierto sentido, también es una lectura, creo, un tanto superficial de Adler, la de Samuel Ramos. Entonces te iba a preguntar que si se conocieron, pero ya respondiste, él y Alice, pues que no. Luego, otra cosa que me parece bastante Bueno, interesante. perdón por interrumpirte, Carlos, pero hay ahorita, hablando de otro filósofo, ¿no? Hay una parte muy interesante dentro de la propia biografía de Alice, porque ella dio un curso de verano en la Michoacana y entonces trató de verdad, trató de ser académica de la Michoacana y de tener pues un poco ¿no? Una entrada segura, etcétera, etcétera, también por la precarización que estaba viviendo el matrimonio. ¿Y quién crees que resultó el ganador de ese puesto de trabajo? Ni más ni menos que el padre de Ramón Shirao, ¿no? Entonces, o el propio Ramón Shirao, o sea, digamos, fue como muy interesante esta unión en que ya estamos hablando también del exilio español en México, ¿no? Debe haber sido una etapa bastante intensa. Claro. Luego, Eric Fromm llega después. O sea, de hecho, cuando llega Eric Fromm a México, que viene de Colombia porque su esposa está enferma y le puede ayudar el clima, digamos, del país, es ya cuando se ha suicidado Alice. Creo que llega Fromm o en el 44 o en el 45. Pero Fromm sí tuvo mucho que ver con las redes del exilio alemán, no solo en México, sino en Estados Unidos. O sea, Fromm es el que se lleva, pues, o ayuda mucho a que se vaya a la escuela de Frankfurt a Nueva York, incluso consiguiendo recursos y demás. Entonces, sí, ver esa liga sería muy interesante al escuchar la siguiente conferencia. Bueno, y lo que te quería también preguntar es esto. La relación bueno, con Trotsky, pues era obvio que sería conflictiva porque pues había dos diferencias, digamos, políticas muy grandes. Para los consejistas, la revolución de octubre era una revolución que había instaurado un capitalismo de Estado. Entonces, pues Trotsky pensaba que era una sociedad burocráticamente degenerada, pero al fin y al cabo socialista. Y la otra diferencia importante es que los consejistas consideraban pues, a Stalin una especie de sucesor de Lenin. Es decir, la semilla, digamos, mala del socialismo ya estaba para ellos en el leninismo. Y eso para Trotsky y los trotskistas pues era inaceptable. Donde sí hay una proximidad es y amistad, de hecho ahí lo leí, es con Víctor Serge. Víctor Serge, que llega en el 40 a México, sí tiene bastante trato con Rull. De hecho, Serge, aunque pues fue cercano de Trotsky, también fue crítico de Trotsky. Entonces, él sí tiene, digamos, pues más afinidad con Rull. Por ejemplo, Serge, al igual que los consejistas, consideraba ya desde mediados de los 30 que la Unión Soviética era un estado totalitario, ¿no? Entonces, te quería preguntar si sabes más o hay más información de la relación de Rull con Serge,
De hecho, en el diario de Serge, pues es donde yo leí lo del suicidio de Alice, y hay muchas entradas, o varias entradas por lo menos, en los diarios, en estos que tradujo al español recientemente Claudio Albertani. Sí, sí, justamente la relación de los Rule con Víctor Serge fue una de las relaciones que, digamos, que fue una luz, ¿no? Dentro del túnel, que fue el exilio en México, porque se sintieron, digamos, comprendidos, compenetrados. O sea, yo creo que aunque no tenemos no un registro de sus pláticas y demás, debió de haber sido con uno de las personalidades con las que mayor cercanía tuvieron. Definitivamente. De hecho, dentro del funeral, ¿no? Del propio Rule, también estaba Víctor Serge y también estaba Vladi, ¿no? De hecho, ellos montaron una guardia de honor ese día, ¿no? Que los incineraron. Y también estaba, por ejemplo, Mariana Frank, que fue una gran amiga de Otto Rühle, pero no amiga de Alice Rühle, lo cual nos da también otra como dimensión muy interesante de cómo no necesariamente por ser un matrimonio eran amigos todos del matrimonio, sino en realidad sí estaban un poquito divididos cuáles eran amigos de uno, cuáles eran amigos de otro, ¿no? Y de esto también Magritte Frank todavía se acuerda bastante en una entrevista que yo le llegué a hacer. Sí, justamente dentro de como los testimonios más cercanos sobre los Rühle y Víctor Serge, lo encontramos en la obra justamente de Víctor Serge, ¿no? Aunque para mí sí valdría el ponerlos dentro del mismo saco, ¿no? A Víctor Serge y a los Rühle, y de verdad son poquísimos los casos que puede haber, ¿no? Está también Paul Betsheim, que también había sido una personalidad muy importante dentro de la Bauhaus, ¿no? También en Alemania. Está Pfeffer, también otra personalidad muy, muy importante sobre el periódico de Acción y toda la distribución del expresionismo alemán. O sea, hay distintas personalidades con las que sí van a comulgar, pero de verdad lo más relevante es que definitivamente tendríamos a un grupo de nazis que estaban ya haciendo y moviendo los hilos en México, y por el otro lado un grupo de exiliados comunistas germanoparlantes que no estaban dispuestos a concederle nada a personalidades como los Rühle, y los Rühle tampoco a ellos, ¿no? Eran las disputas que se habían conformado 20, 30 años antes, no se podían salvar en el mismo techo del exilio mexicano. No fue posible. Y eso también es una de mis tesis en la investigación, dejar de tomar en cuenta el exilio como un exilio homogéneo. Y de hecho también, y como creo que también Olivia Gall lo menciona en su libro sobre Trotsky, pero también la personalidad de Trotsky, pues es que imaginémonos, ¿no? Al entrar Trotsky a México, lo que hizo fue desatar todas las críticas, fue muy impresionante. A pesar de que había, por supuesto, la censura que todos los exiliados debían de llevar a cabo al hablar de la política en México, ¿no? Empezando por Trotsky. Claro. Sí, y aunque llega después, sí hay cierta afinidad intelectual entre Rühle y Erich Fromm. O sea, Erich Fromm lo que plantea también es un humanismo, y de hecho vuelve al joven Marx. Ahora, de lo que se dijo hace rato de sabotajes a los Rühle, yo no conozco, pero sí, por ejemplo, Víctor Serge relata en sus diarios cómo en unas conferencias que dieron con motivo de la Segunda Guerra Mundial en Bellas Artes llegaron los lombardistas, etcétera, e hicieron destrozos allí. Entonces sí era frecuente. Te hacen dos preguntas más hasta el momento. Aldo García,
Buenas tardes. Saludo a Lisette. Me gustaría que profundizara en la concepción de Rull sobre la dictadura del proletariado. La otra pregunta. Otto muere en 1943, ya no vio la caída del fascismo, ya no vio la toma de Berlín por los soviéticos, pero del año 39 al año de su muerte, nuestro autor, ¿dónde mostró su posicionamiento? Nosotros, ¿dónde podemos leerle? Disculpe si yo puse suficiente atención a usted o no puse, y lo menciono en la conferencia. Eso dice Fernando Juárez. Sí, muchas gracias, Aldo. Sobre la dictadura del proletariado, es que creo que justamente este es un término no, y sobre todo, ¿no? Teniendo en cuenta como esta necesidad de conceptualizar, ¿no? De decir, bueno, a nivel conceptual, ¿de qué hablamos cuando hablamos de la dictadura del proletariado? Una dictadura que, como nosotros sabemos, no tiene un principio o un fin, o sea, no está estipulado el que se va a llevar a cabo la revolución y se va a instaurar la dictadura del proletariado, y esta dictadura del proletariado debe durar 5 meses, o sea, o algo por el estilo, ¿no? O sea, en realidad, entonces, este término, dentro de mi concepción, resulta bastante problemático. Obviamente aquí está Carlos, que yo espero que también ahonde mucho más en él, porque seguramente ha pensado mucho más en él y reflexionado, pero la postura, digamos, del consejismo, del consejismo comunista, es la idea de un poco como también fueron la autogestión en la ex Yugoslavia, etcétera, etcétera, es la espontaneidad de los consejos. O sea, no un consejismo que viene desde arriba, que viene concebido desde ni del partido, ni del parlamento, ni del Estado, sino más bien la posibilidad en que los trabajadores tienen tal conciencia, han llegado a tal conciencia, a tal nivel de conciencia de clase, que son capaces de la autoconformación en consejos de obreros que van a, digamos, a conformar una red en la que van a poder llevar a cabo una dictadura, pero del proletariado, es decir, no total y absolutamente en contra de la idea de ir hacia el Parlamento, es decir, ser elegidos en el Parlamento, que era una de las grandes críticas que se estaba llevando a cabo hacia el Partido Comunista. Por eso me parecía importante mostrarles estas láminas donde veíamos un poco como el desarrollo del Partido Socialdemócrata, el Partido Socialdemócrata Independiente, la Liga Espartaquista, el Partido Comunista, el Partido de los Trabajadores, etcétera, etcétera, ¿no? Y cómo, digamos, va desembocando en esta asociación tan importante que no, me parece que también le quita muchos adeptos al Partido Comunista, por cierto, pero que no ha sido, por lo menos en el ámbito de lengua castellana, que no ha sido tomado muy en cuenta como una posibilidad de los consejos, no tomados otra vez como los soviets, ¿no? No tomados como estos soviets que habían instaurado justamente la dictadura o que habían surgido dentro de el auspicio de la dictadura, pero de partido, ¿no? Entonces, aquí estamos hablando de una dictadura que para mí iría mucho más ligada a lo que podríamos pensar como un anarquismo, ¿no? Porque evidentemente también es total y absolutamente con un ánimo democratizador. Es decir, podrá haber representantes de estas asambleas, pero también, digamos, es una acción directa, ¿no? Entonces, esa es la concepción de Riule, y sobre todo también criticando hacia lo que ya había sido la práctica. También por eso, o sea, todo el tiempo va a manejar Riule la idea de la teoría nos lleva a la práctica, pero la práctica también nos lleva a la teoría. Entonces también es una idea de, ¿no? Cómo ir reconfigurándose, pero digamos, hasta cierto punto creo que en algún escrito recuerdo que decía algo así como el comunismo consejista es como el marxismo más radicalizado, ¿no? Y de hecho les decían sus motes
eran los de ultraizquierda o los de izquierda, ¿no? O sea, era un poco, imagínense. Y esto me llevaba a la segunda pregunta, pero ¿qué era? Otto muere en el 43, Sí. que ya no vio la caída del muro, perdón, la toma de Berlín, etcétera. Pero del año 39 al año de su muerte, ¿dónde mostró su posicionamiento? ¿Y Sí, dónde se puede leer eso? sí. Bueno, un poco también, yo he escrito un poco acerca de eso, pero sobre todo es un poco lo que les comentaba. Otto Rühle en este tiempo va a trabajar muy afanosamente también la biografía sobre Carlos Marx. También va a ver como sobre todo va a tratar de hacer reflexiones acerca de su obra, y sobre todo también de lo que se haya, de hacer una crítica también de lo que está sucediendo, por ejemplo, en Rusia, de la crítica también hacia el nacionalsocialismo, pero muchos de estos escritos de Otto Rühle, como les decía, fueron bloqueados. Y fueron bloqueados de una manera muy interesante a partir de su involucramiento dentro de la Comisión Dewey, ¿no? A nivel internacional, esto le conllevó a la pareja Rühle casi un ostracismo también. No solamente su posición en contra del antibolchevismo, digamos, o antinacionalsocialismo, sino también a partir de su incursión con Trotsky, incluso, y además también es como muy duro decirlo, pero estaban como muy enfrascados en esta idea de un poco de espionaje, es que tal vez esta persona es un espía, es que tal vez esta persona que nos está llamando para entrar a México solamente nos quiere utilizar, pero se va a ir con los enemigos. O sea, empezó a tener la pareja Rühle también como un poco un ánimo bastante sospechosista en contra de aquellos que les escribían y además pues bastante preocupados por la situación mundial. Otro de los puntos importantes, sobre todo en esta etapa, pues es la escuela del trabajo, que es un poco uno de los trabajos que hizo en México. También tiene varios artículos dentro de la revista El Maestro Rural, pero eso fue un poquito antes de 1939, pero que luego se va a condensar en la Escuela del Trabajo. Y por el otro lado, Alice Gerstel va a escribir un texto que yo solamente tengo en fotocopias, ¿no? Que se llama La nueva actitud ante la vida, y solamente quisiera recalcar algo. Es muy interesante ver cómo esta pareja llega a un momento en su vida en el que dicen, nosotros ya no podemos hacer mucho, son las próximas generaciones las que serán los que tendrán agencia, los que serán los agentes de cambio, ¿no? Entonces, les deseamos mucha suerte a los que vienen atrás. Había una total y absolutamente desilusión de lo que estaban viendo, ¿no? Y pues, pues imagínense qué habría dicho esta pareja si hubieran sabido de la solución final, ¿no? Del holocausto, aunque había indicios, ¿no? Sí. Sí, pues, sí, eh, el comunismo consejista aspiraba a un gobierno obrero, un gobierno sustentado en los famosos consejos de fábrica. Y eso nos lleva, creo que, a otra cuestión que es muy importante decir, es el consejismo suponía que el socialismo llegaría en los países más desarrollados. Es decir, a diferencia de la perspectiva bolchevique y la de Trotsky, que consideraba, o Bukharin, que era posible a la revolución en el tercer mundo, los consejistas pensaban que era casi como un tránsito natural en los países desarrollados. Por eso también creían en la estrategia de la huelga general o en el espontaneísmo de las masas. Hay dos preguntas más, ahorita te las
o tres. Sí, 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 o sea, en ese sentido creo que ahí es mucho más tajante, ¿no? El consejismo, el comunismo consejista en llevar a cabo, ¿no? Este proceso, este desarrollo, y como lo había mencionado Marx, o sea, llegar a esta etapa del capitalismo y entonces sí, poder saltar hacia el otro nivel, ¿no? Y Alemania, pues evidentemente era uno de los puntos donde se pensaba, pues evidentemente también la Revolución de Noviembre fue un poco una pequeña probadita de esto, ¿no? Y Riule justamente fue dirigente, pero después, como ya les decía, después de 1925, con todas las contradicciones y con todo lo que estaba sucediendo y el ascenso también del nacionalsocialismo, Riule digamos, prefiere vincularse, prefiere quedarse en su casa, un poco dando conferencias más que siendo el agitador que había sido, ¿no? Claro, y también pues son víctimas pues, del fracaso de la revolución en Alemania, ¿no? Pues los saca de la jugada. Dos preguntas es del público sobre los RUL. ¿Cómo fue su relación con el presidente Ávila Camacho? Y la otra, dos preguntas. Otto escribió algo sobre la Comuna de París. Alice escribió algo sobre la mujer mexicana. Mil gracias por la gran sesión de hoy. Muchas gracias. Sobre Ávila Camacho, no, por lo que les decía, no hay hay una pequeña crítica de Alice, sobre todo también hacia los trabajadores que están bajo la batuta, digamos, de Lombardo Toledano. Es bastante como fuerte la crítica que va a hacer a la crítica que va a hacer al movimiento de los trabajadores. Entonces, dice, por ejemplo, aquí, que es de lo poco que yo conozco que va a meterse, digamos, con la política de ese momento. Aunque, claro, evidentemente hay muchas cartas en manuscrita que valdría la pena quizás hacer la traducción, sobre todo la primera lectura, porque eso es difícil, ¿no? En su lectura. Pero dice, aquí el movimiento de los trabajadores es tan solo una caricatura confusa de sus ejemplos europeos y estadounidenses, la CTM, Confederación de Trabajadores Mexicanos, que se ha tomado el papel de un partido político y se encuentra totalmente en manos de despiadados lidercillos, que principalmente mantienen la lucha de clases con el único fin de ver por sus propias ambiciones privadas o las de su cartera. Los trabajadores, hay casi 1 millón organizados, además existen pequeños grupos sin relevancia, dejan pasar todo por alto. Por ejemplo, se dejan organizar en huelgas impopulares y sin sentido, mismas que hacen enojar tanto a la clase media como a una gran parte del proletariado. Marchan para protestar bajo cualquier pretexto. Recientemente, por ejemplo, por un representante de la clase trabajadora cubana, Fulgencio Batista, el Mussolini de Cuba, quien tan solo un año atrás fue declarado como asesino y fascista por los mismos lidercillos. En general se encuentran desinformados. 60% son analfabetas y demasiado atemorizados como para por sí mismos poder hacer algo. Y así, ¿no? Es una crítica muy interesante que hace Alice y que evidentemente pues está llevando a cabo también en contra del gobierno, pero así como hacia Ávila Camacho como tal, yo no lo sé. Quizás porque no he centrado la atención ahí, pero podría ser un punto interesante, sobre todo en este tiempo, ¿no? Y la otra pregunta era, Es que si escribió Otto algo sobre la Comuna de París y sí, si Alice algo sobre la mujer mexicana. sí, los dos puntos sí, ¿no? Sobre, pues la Comuna de París era definitivamente la Comuna de París que había durado más o menos 3 meses, la Comuna de París que había, digamos, sentado un precedente importantísimo también para el movimiento socialista, entonces, o sea, anarcosocialista.
Entonces, sí, o sea, definitivamente tiene un punto de análisis sobre la Comuna de París, un poco por toda la genealogía que hace de la izquierda, y además también porque es más o menos el contemporáneo. Él estaba naciendo también en la década de los 70 del siglo XIX. Y en el caso de Alice, sí, hay algunos artículos, son artículos que salen tanto en la prensa nacional como extranjera sobre las mujeres, pero como les decía, en un ánimo, por ejemplo, de los celos, por ejemplo, ¿no? Ese es un artículo que me llama mucho la atención, porque ella se da cuenta que los celos juegan un papel muy importante dentro de la sociedad mexicana, también por el cine mexicano, etcétera, etcétera, también dentro de la liberación de la mujer, pero también sobre la nueva actitud ante la vida, como les decía, donde habla sobre el trabajo, la emancipación de la mujer, etcétera, etcétera, pero digamos, no como un estudio puntual sobre la mujer, sino un poco hablando en general en ese caso. Pero sí hay algunos trabajos, podría decir, menores, que retoman el punto de la mujer, ¿no? El problema de la mujer. Claro. ¿Hay más preguntas, Yasmín? Doctor, por el momento son todas las preguntas que tenemos de nuestro público. Bueno, pues muchísimas. ¿Quieres agregar algo, Lisette? Pues realmente creo que lo único que me gustaría agregar es que sobre este trabajo, sobre estos exilios de izquierda, estas asociaciones, todavía hay mucho que decir, todavía hay mucho que estudiar. O sea, si nos están oyendo jóvenes historiadoras, historiadores, me parece que esta es una línea de investigación muy interesante, muy importante, y que nos lleva a muchos puertos distintos, ¿no? O sea, también cuando uno está estudiando a estos intelectuales de izquierda, nos hace salir de un área de confort para también confrontarnos con otras realidades también de pensamiento, y sobre todo también en un momento en el que se va configurando el siglo XX y sus distintos claroscuros. Entonces, creo que es un tema que vale mucho la pena seguir explorando, desmitificarlo y conocer los rostros de aquellos exiliados que buscaron, en el caso de México, un refugio, como dice Pablo Yankelevich, ¿no? Entonces, pues muchas gracias por su atención, y sobre todo, pues muchas gracias, Carlos. No, Y muchas Yasmín. gracias por esta estupenda conferencia. Le decimos a nuestro público que reanudamos el próximo lunes, y el próximo lunes justamente se hablará de Víctor Serge y lo hará Beatriz Urías. Gracias, Lisette, y gracias al público, y pues nos vemos el próximo lunes. Gracias, Yasmín, y gracias, Adolfo, por supuesto.